Dios te bendiga. Te voy a invitar a ponerte sobre tus pies. ¿Cuántos están aquí? ¿Listos para bendecir el nombre de Cristo? Amén. ¿Cuántos están en su casa ya listos para bendecir el nombre del Señor? Te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Salmos capítulo 34. El Señor es bueno, hermano, y misericordioso. Amén. Y por su amor, tú y yo estamos aquí hoy para bendecir. Yo creo que el propósito y el anhelo de Dios es que nosotros brindamos nuestra vida y nos acerquemos a Él en todo tiempo. Amén. Dice su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Lo podemos decir fuertemente este versículo? ¿Sí? Ahí, si tú estás en tu casa, te voy a invitar que también lo leas juntamente con nosotros, que nos unamos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir para levantar el nombre del Señor, y leamos juntos este versículo. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén, Señor. En esta hora, Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte, Señor, como dice tu palabra, en todo tiempo, Señor, en todo momento, aún en medio, Señor, de la adversidad, de la enfermedad. Padre, sabemos que tu nombre debe de ser engrandecido y debe de ser glorificado, Padre Todopoderoso. En esta hora, Señor, nos queremos acercar hasta el trono de tu gracia, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, bendecirte, queremos honrarte, queremos, Señor, levantar aún a tu nombre, Jesús, porque tú eres grande y tú eres poderoso. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí un día más para bendecirte y para glorificarte. Y yo creo, Señor, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor, y que tu presencia habita, Señor, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada hijo, en cada hija, Señor, en todo aquel que esté sediento, Señor, por escuchar una palabra, Padre, que le traiga, Señor, paz, por una palabra que le traiga, Señor, esperanza, con una palabra que fortalezca su vida, Señor, y que lo levante. Y en esta hora aquí estamos, Señor, para ti, para rendirte honor, para rendirte gloria, Señor, porque creemos, Señor, fielmente que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios misericordioso y que en todo tiempo tú cuidas de nosotros. Puedes darle una ofrenda de palmas al Rey. Dáselas con todo tu corazón. Dáselas con todo tu ser, porque Él está en medio de nosotros, porque Él está en medio de ti, iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Aunque no podamos verte, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Muévete, Señor, en medio de cada familia. Muévete, Señor, en medio de cada circunstancia, de cada necesidad, de cada enfermedad, Señor. En esta hora, Padre, anhelamos de ti, Jesús, de tu presencia. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Dile nuevamente: aquí estás, debemos mover. Te adoraré,
Y a lo mejor tú digas, pero ¿dónde está? No lo puedas ver con tus ojos carnal, con estos ojos físicos que podemos tener. Pero ¿sabes algo? Espíritu Santo se mueve en lo sobrenatural. Su poder va más allá de nuestro propio entendimiento. Y Él está obrando en medio de tu situación, en medio de mi situación. Solo tienes que creer y ver con los ojos de la fe que Él está obrando en medio de tu vida, en medio de tu familia, aún en medio de tu enfermedad. Él tiene el control de todo eso. Y si tú crees que Él tiene el control y que Él está obrando, decláralo con nosotros hoy. Porque así es el Señor, así es Él. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Vamos, díselo a Él. Díselo con todo tu Así corazón, Señor. Así te amo, Jesús. eres tú. Así eres tú, amado. Así eres tú. 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 Aunque no podamos ver, Señor, sabemos que tú estás sobrando, Padre. Aunque no pueda ver, Y no confiamos en el hombre, confiamos en un Dios vivo, en un Dios de todo poder, en un Dios que nos ha dado la autoridad para levantarnos, Señor, y para clamar y proclamar sus grandezas. aunque no pueda ver, Oh, estás Handiri sobrando. Bishanda Ramakanda Aunque no pueda Rabasaya. ver, estás sobrando. Oh, Señor, sí, Padre. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, iglesia, estás decláralo. sobrando. Levanta tu voz. Siempre estás sobrando. Cree con tu corazón. Siempre estás Cree con tu sobrando. corazón. Aunque no Ahí está pueda el ver, estás Espíritu sobrando.
eres tú, así eres tú. Oh, toda gloria a ti, Jesús. Toda gloria, toda gloria, toda gloria. Si tú tienes un Dios de milagros, dáselo fuerte. Dale esa ofrenda de palmas. Si tú tienes un Dios de milagros, si tú tienes un Dios de poder. Amén. Gracias, Señor. Te damos. Sí, Señor. Amamos, Señor, tu presencia. Y amamos, Señor, tu poder, Jesús. Te amamos, Señor. Lo cantamos aquí. La música del cielo vamos a cantar alegremente.
nosotros le exaltamos a Él. Y Él ve si tú lo estás haciendo con todo tu corazón o lo estás haciendo sin ganas. Y el deseo de nuestro corazón es bendecir su nombre. Amén, iglesia. Podemos cantarle a Él y exaltarle a Él. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cuántos prosiguen en la carrera de la fe? No es fácil, amén, pero dice que con Dios todo es posible. Si tú estás en tu casa en este tiempo, déjame decirte que con Dios todo es posible. Amén. Y yo te voy a invitar que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, iglesia. Y dile: Señor, yo creo con mi corazón que contigo todo lo es posible. Lo que han dicho, Señor, en contra de mí, lo que han dicho en mi vida, Señor, yo creo, Padre, que contigo soy más que vencedor, soy más que vencedora, Señor. Y en esta hora yo pongo mi hogar en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que tú te entrones, Señor, en cada corazón en esta hora, Padre Todopoderoso. Entrónate, Señor, en cada vida. Que tú seas nuestro Señor en medio de todas las cosas, Padre. Que seamos una iglesia entendida, Señor, y que prosiga, Padre, en tus caminos. Que prosiga en tus caminos, que prosiga en tu mover, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Si tú quieres ser guiado por su Espíritu Santo, levanta tu voz y canta con nosotros. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos En conocerte, Señor, a ti. te proclamaremos. Aunque caminemos en valles, Señor, de enfermedad, de adversidades, de oscuridad, Señor,
subiré, sí, Señor. Yo subiré hasta tu presencia, Señor. Queremos estar ahí, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. Puede ocupar su lugar. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí, amén. Nos concede la vida. Incline su rostro, vamos a orar para entrar al consejo de la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos dan de estar aquí, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, que hoy la palabra fluya y llegue a la persona que la necesite. Señor, que tu palabra este día sea sembrada en buena tierra, que el enfermo sea sanado, que el oprimido sea liberado, que el que necesite, Señor, provisión, puertas de provisión, de trabajo se abran. Pero sobre todo, Señor, que tú nazcas en cada corazón, que hoy tú puedas entrar y tomar control, que haya arrepentimiento, Señor, genuino, y que levantes hijos e hijas en aquellas personas que ahorita, en este momento, están escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz misericordia y que tu palabra, Señor, traiga libertad, que tu palabra traiga vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Donde quiera que nos esté escuchando, le bendecimos en este momento. Y vamos a continuar con lo que hemos estado hablando. Hemos estado desarrollando un tema que es recobrando el dominio y la autoridad como iglesia. El culto pasado nos quedamos, hermano, donde el enemigo empezó a atacar la iglesia y su primer ataque fue la persecución. Sale el Señor del infierno, restaura, hermano, la autoridad en la iglesia. Empieza a suceder algo. El enemigo empieza a perseguir a los cristianos. Lo primero que estaba establecido, hermano, era el templo. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Tres lugares importantes para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Los dos primeros la sinagoga, o lo decimos en orden, el templo y la sinagoga, y luego la iglesia. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 41: iban pues sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo Jesús 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiera José ni su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y ellos oyéndole y preguntándole.
y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un lugar sagrado, un lugar importantísimo para el pueblo judío era el templo. Un lugar donde se reunía el pueblo de Jerusalén, o la gente de Israel y gentes de otras naciones. En ese mismo libro, vaya a Lucas capítulo 4, versículo número 16. Lucas 4:16. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lugares importantes para el pueblo judío: el templo, la sinagoga. Pero ahora vamos a Lucas, o a Mateo, ahí mismo en Mateo, capítulo 16. Ahora Jesucristo iba a crear algo más. Él lo iba a crear. Mateo capítulo 16, versículo 18. Algo que el enemigo iba a atacar, y algo que iba a recibir autoridad y poder y dominio, era la iglesia. Y mire lo que habla Jesús aquí en el versículo 18. Le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y la muerte, el infierno y la muerte no podrán detener a mi iglesia, ni podrán destruir a mi iglesia. Es lo que estaba diciendo ahí. Y a la iglesia le iba a dar autoridad. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra llaves en el terreno profético significa autoridad. Entonces, tres cosas importantes que hay aquí. Estaba ya establecido el templo de Salomón, que después fue destruido por los romanos, fue reconstruido. Y hermano, estaban también las sinagogas, el lugar donde el pueblo se congregaba para adorar y leer y escudriñar las escrituras. Pero ahora el Señor estaba hablando de otra organización, de otro grupo de gentes que Él iba a crear, que Él iba a levantar, y que les iba a dar autoridad. La autoridad y el dominio que había perdido Adán, Jesucristo lo iba a recuperar y se lo iba a dar a la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca, y la roca no es Pedro, la roca es Jesús. Ahora yo quiero que vea el versículo número 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De qué se compone la iglesia? La iglesia se compone de piedras vivas,
¿Qué significa esto? Se compone de personas. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es el edificio, no es el auditorio. La iglesia son las personas. Que ahora cada persona que se arrepintiera y que le entregara su vida a Jesús se iba a convertir en un templo del Espíritu Santo. Esto, hermano, es muy importante porque cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, el enemigo, después de que Jesucristo resucita, después de que ellos reciben el Espíritu Santo 50 días después de que Jesús asciende a los cielos, el poder y la autoridad, hermanos, se empiezan a manifestar en Pedro y en los demás discípulos, y empiezan a predicar con autoridad, empiezan a sanar enfermos, empiezan a reprender demonios, empiezan a hacer las obras del evangelio que Jesús había predicado. En mi nombre echarás fuera demonios, sobre los enfermos pondrás las manos y estos sanarán. El primer ataque después de que de Jesús asciende a los cielos que utiliza el enemigo fue la persecución. Persiguió a la iglesia de Jesucristo. No funcionó. ¿Por qué? Porque a donde quiera que fueron esparcidos los primeros cristianos que formaban parte de la iglesia, se multiplicaban, ganaban almas para Cristo, gente se arrepentía, gente entregaba su vida al Señor. Ellos empezaban a hacer milagros de sanidad, empezaban a hacer maravillas, las maravillas que Jesús había dicho que la iglesia iba a hacer, se empezaban a manifestar. El enemigo tuvo que cambiar de estrategia, tuvo que utilizar nuevamente el engaño, tuvo que utilizar nuevamente las armas que había utilizado en uno de los inicios para empezar a atacar a la iglesia de Jesucristo. Quiero darle estas citas. 1 Corintios 3:11. Es muy importante esto. 3 lugares o 3 cosas importantes fundadas o establecidas por Dios en la Biblia: el templo, la sinagoga y la iglesia. El fundamento donde es edificada la iglesia de Jesús, la iglesia no es de un hombre, la iglesia es de Jesús. Está fundamentada, edificada sobre Jesucristo, no sobre Pedro, no sobre alguna organización humana. La base de la iglesia verdadera es Jesús. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 20. Efesios 2:20 dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿de qué se compone la iglesia? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice la palabra: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. Dice versículo 6: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesucristo fundamenta o funda su iglesia en Él. Tres cosas le decía el domingo que el enemigo tenía que hacer. Tres cosas. Debía evitar a toda costa que la iglesia conociera su posición en Cristo Jesús. Que siguieran pensando que estaban desamparados, solos, que siguieran pensando que estaban separados de Dios, que no se enteraran que ahora usted y yo tenemos un lugar especial al lado de Jesús, un lugar que fue desocupado, que fue dejado vacío por el enemigo. Ahora lo ocupa la iglesia. El trabajo del enemigo, cuando fue desechado de los cielos a la tierra, era encargado de la alabanza y de la adoración. Se lo comentaba yo el domingo. Ahora, hermano, esto le toca a la iglesia hacerlo. Cuando el Señor habla con la samaritana, le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ahí va a encontrar todo esto. Le dice a la mujer samaritana que ahora el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahora la iglesia ocupa ese lugar que el enemigo había ocupado y que por su rebelión tuvo que ser, hermano, quitado, y ahora la iglesia ocupa ese lugar. Había que atacar a la iglesia. Primer cosa que el enemigo hizo, perseguirla. No le funcionó. Utiliza la segunda, el engaño. Una vez más, el enemigo empieza a engañar a la iglesia y empiezan todas sus huestes espirituales a hacer que la iglesia no supiera su posición en Cristo. Repita conmigo, usted que está aquí y usted que me está escuchando: si yo he nacido de nuevo, repítalo, si yo he nacido de nuevo, pertenezco a la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús en la tierra? 3 años y medio aproximadamente, predicando y haciendo milagros y haciendo maravillas. Muy poco tiempo, 3 años y medio. Pero después de que Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, ahora a través de aceptar ese sacrificio, Jesús empieza a vivir dentro de las personas. Y empieza un mover, hermano, tremendo. Jesús ya se lo había dicho a Pedro: voy a fundar mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Cada alma que nace de nuevo, que entrega su vida a Jesucristo, forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, hermano, por todo lugar donde las personas empiezan a hablar de Jesús, es Jesucristo mismo llegando ahí. El enemigo, hermano, quedó desorientado completamente.
Ahora en cada persona nacida de nuevo, Jesucristo se iba a manifestar a través de él y a través de ella. Y hasta el día de hoy, él lo sigue haciendo. Cuando predicamos su palabra, es Jesús hablando a través de nosotros. Al llegar a un lugar donde hay necesidad, es Jesús llegando a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Cuando echamos fuera demonios, es Jesús haciéndolo a través de nosotros. Cuando ponemos la mano sobre el enfermo, sobre el ciego, sobre el sordo, son las manos de Jesús tocando al enfermo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Quiero que entienda esto, porque cuando usted entienda esto, va a poder, hermanos, entender o saber que el poder de Dios, Él quiere que se manifieste aquí en la tierra a través de su iglesia, a través de usted. Y el enemigo, la primera cosa que quería hacer o que él quiso hacer fue que no sepa la iglesia la posición que tiene en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo número 15 al versículo 23. Le voy a sustentar esta palabra que le he dado con la palabra de Dios. Efesios 1:15 dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No te dejes engañar. Tú eres importante para el Señor, tú eres valioso para el Señor. Hay riquezas de gloria, hay herencia de gloria para todos aquellos que han nacido de nuevo, que forman parte de la iglesia. Ahí la palabra santos, Efesios 1:18, la última palabra, santos, se refiere a la iglesia. Es uno de los nombres que se le da a la iglesia, los santos. Se utiliza mucho en el libro de los Hechos. Esta palabra la utiliza mucho Pablo para referirse a la iglesia. Los santos que están en Galacia, los santos que están en Filipo, se refería a la iglesia que estaba en Galacia o a la iglesia que estaba en Filipo. Versículo 19, dice la palabra: y cuál el súper grande poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo que sigue, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿A qué poder se refería? Al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder, que es un poder que lo abarca todo en el universo, un poder que no hay lugar en el universo que lo pueda contener, operará en la iglesia, operará en los santos. Dice la Escritura, versículo número 20, volvemos a leer el versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre somete, da la autoridad a Jesús y pone todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y lo que hay en los infiernos bajo la autoridad y el gobierno de Jesucristo. Y dice la palabra, versículo número 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Versículo que sigue. Y la iglesia es su cuerpo. Y Él lo llena, teniéndolo a Él, lo tienes todo. Pero le dije el domingo que esta palabra, hay teólogos que la utilizan también, la explican cuando dice que llena, que todo lo llena en todo. Hay algunos teólogos que lo explican de esta manera. Estaba hablando de un lugar que había quedado vacío, que había dejado un ser que se había rebelado contra Dios, llamado Lucifer, y que ahora la iglesia iba a llenar ese lugar, y que estando Jesús en la vida de un hombre o de una mujer, Jesús lo llena todo. Si tienes a Cristo, estás completo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Si alguien puede dar gloria a Dios. Pablo se lo dice también a la iglesia de Éfeso, pero también se lo dice a la iglesia de los colosenses, de Colosas. Colosenses capítulo 2. Versículo 8, vamos a leer el 8, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenga cuidado. Muchas filosofías esotéricas, humanistas, materialistas, que parecen, hermano, buenas, pero no pasan de ser filosofías humanas que te alejan de Jesús, que te pueden sacar o desenfocar de la palabra de Dios. Dice el Señor: no te dejes engañar. Versículo 9: porque en Él habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Teniendo a Cristo estás completo. Cristo lo llena todo. Entonces, Cristo establece y forma su iglesia. La iglesia es el cuerpo que se queda aquí en la tierra y va a empezar a caminar, a predicar, a orar, a llegar donde haya necesidad. Donde hay necesidad y tú eres nacido de nuevo y tú llegas ahí, Cristo Jesús llega a través de tu vida. Esto el enemigo no quería que la iglesia que estaba siendo fundada lo supiera. Vamos al capítulo 3, Efesios capítulo 3. Versículo número
Vamos a leer desde el versículo 1. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, según de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué significa todo lo que acabamos de leer? Que antes no conocían que a través de Jesucristo el hombre podía ser redimido, perdonado de sus pecados, pero a partir de Jesucristo para acá, ese misterio le ha sido revelado a la iglesia, que a través de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecados. Y Pablo dice: se me ha revelado a mí y se me ha ordenado que lo predique. Siga leyendo conmigo. Dice la palabra, versículo 6, que los gentiles, a mí se me ha ordenado y se me ha hablado para que yo le lleve esta palabra a los que no son judíos de nacimiento, a los gentiles, que son coherederos y miembros del mismo ¿qué? Del mismo cuerpo. Es decir, que ahora también los gentiles formarán parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Se goza por ello? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando Jesucristo le dice a Pedro: voy a fundar mi iglesia, y ya no solamente será el templo, ya no solamente será la sinagoga, ahora yo voy a fundar mi iglesia, y será fundada sobre mí, sobre la roca, y yo para esa iglesia seré la cabeza, y ellos aquí en la tierra serán mi cuerpo. Pareciera que nada más estaba lugar para el pueblo hebreo, pero Pablo dice: a mí se me ha revelado el misterio de la salvación para que se le predique a los gentiles y hacerles conocer que ellos también son coherederos y también formarán parte del cuerpo de Cristo. Tendrán autoridad, poder, gloria al Señor. Serán copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de creer en Él. ¿En el qué? En el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los que forman la iglesia, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cual sea su dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo, que es el que está hablando aquí, se sentía indigno porque él antes mataba a los cristianos y ahora estaba convertido en un predicador para traer gente a los pies de Cristo. Siga leyendo conmigo. Versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares ¿qué? Celestiales. Ponga atención a esto, que ahora, hermano, el Señor iba a utilizar a la iglesia
para mostrar su poder y que todo principado, toda potestad, todo gobernador del reino de los cielos y de las tinieblas supiera que la iglesia tiene poder y tiene, diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, la iglesia de Jesucristo tiene poder y tiene autoridad que le ha otorgado el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Eso el enemigo no quiere que usted lo sepa. Que no sepa esto, que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo quiere revelar su poder, su autoridad, su dominio a través de la iglesia. Número dos, otra cosa que el diablo no quería. No deben entender tampoco, no deben de saber que tienen autoridad y no deben entender cómo recuperar esa autoridad. Y número 3, no deben saber ellos, los que se les predica el mensaje de salvación, dice Satanás, que yo estoy, se lo dije el domingo, que soy un diablo derrotado. 3 cosas: que no conozcan su posición en Cristo Jesús. Número 2, que no entiendan ni se les enseñe cómo recuperar esa autoridad que ya les fue otorgada. Y número 3, que no se enteren que yo, dice Satanás, que yo estoy derrotado. Teniendo estas 3 cosas, engañándolos, la iglesia no hará su función en la tierra para la cual fue creada. A ver qué les va a predicar el pastor, pero que no les predique eso. Porque en el momento que ellos sepan qué posición tienen en Cristo, en el momento que ellos sepan cómo recuperar esta autoridad, en el momento que ellos sepan que yo estoy derrotado, las cosas van a cambiar. Hay que engañar a los seres humanos con 2 estrategias. La primera, pensamientos de culpabilidad y pensamientos de condenación. ¿Funciona? Claro que funciona. Siempre le ha funcionado al enemigo. 2 dardos de fuego encendidos. ¿Qué son los dardos de fuego encendidos? Pensamientos. Yo sé que hay gente nueva que nos escucha o gente nueva que está aquí con nosotros, y yo quiero que usted lo vea en el libro de Efesios, capítulo número 6, versículo número 16. Te habla de dardos de fuego. Efesios 6, 16. Toma el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Hay otra traducción que dice flechas. ¿Qué son las flechas o dardos de fuego? Pensamientos. El enemigo manda un pensamiento. Si ese pensamiento tú lo recibes, ese pensamiento tú lo guardas, si es un pensamiento de fracaso, de derrota, de condenación, de culpabilidad, que son los dos dardos de fuego que utilizó el enemigo o que está utilizando el enemigo. Hombres y mujeres engañados, hermano, creen la mentira del diablo, que el Señor les ha mandado esa enfermedad, que el Señor les ha destruido su futuro, su vida, su matrimonio, sus trabajos, y le echan la culpa a Dios.
El hombre, hermano, ve su pecado y se condena a sí mismo. No, es que yo no creo que Dios me perdone. Le he fallado tanto, he hecho tanto, hermano, y el hombre sigue engañado a través de estos dos dardos de fuego que está utilizando el enemigo. El enemigo los lleva a culpar a Dios de lo que le sucede. A ver, pastor, si Dios fuera un Dios de amor, ¿por qué me ha sucedido lo que me está sucediendo? Yo le digo casi siempre, estás cosechando lo que has sembrado. Pero el enemigo lo que hace es llevar al hombre, a la mujer, a culpar a Dios. Que no sepan, hermano, los seres humanos, que su autoridad ya fue restaurada. Y en este momento, cuando ellos vivan así, seguirán desesperados. Pongan atención en esto. Seguirán desesperados esperando que Dios haga algo, cuando que Dios ya lo hizo. Quiero terminar. Ya sabe que cuando le digo que quiero terminar, todavía me tardo como una hora. Así que acomódese bien. Ahí le va. Vamos a analizar las oraciones que hacemos. ¿Cómo oramos? ¿Va usted a orar por alguien que necesita ser salvo? Alguien que necesita ser salvo. Vamos a ser más específicos. Usted tiene una hija que desde pequeña le enseñó a usted el evangelio, y esa hija en la adolescencia y en la juventud, en la adolescencia se empezó a alejar de las cosas de Dios, y en la juventud se salió completamente de las cosas de Dios. Y usted ora por esa hija. Usted como madre, usted como padre, ora por esa hija. ¿Cómo son las oraciones de usted? Ahí le va. Se hinca a orar y le dice: Padre celestial, te doy gracias por mi hija. Yo sé que tú amas a mi hija. Yo sé que tú en la cruz del Calvario derramaste tu sangre para la salvación de mi hija. Gracias, Señor, por mi hija, porque un día va a regresar a los pies tuyos y te va a pedir perdón. Gracias, Señor, porque mi hija, yo declaro que será una sierva de Dios para tu gloria. Y empiezas a meter y a revolver y empiezas a hacer una oración que no tiene sentido. ¿Cómo debo de orar, pastor? Cuando el enemigo te tiene engañado, que no quiere que tú conozcas tu posición en Cristo, que no quiere que tú recuperes tu autoridad y que no quiere que tú sepas que Él está derrotado, y luego una falta de enseñanza en nuestras iglesias a través de cómo debemos orar. Debemos llevar a nuestro hijo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que le puse. Lleva usted a su hija a los pies de Cristo y le dice: Señor, yo sé que tú tienes misericordia de mi hija. Hasta el día de hoy tu misericordia la alcanzará donde quiera que ella esté. Siempre apele a la misericordia de Dios. Como de los cielos, dijo el salmista, a la tierra, o de la tierra a los cielos, como usted lo quiera decir, engrandeció Él su misericordia. Y después de que apele usted a su misericordia, vaya contra aquel que tiene atada a su hija. Ya le dije: Señor, gracias porque sé que tú has extendido tu misericordia sobre mi hija. Y hoy, Padre celestial, me presento delante de ti con la autoridad que tú me has dado, con la posición que tengo en Cristo Jesús, y vengo en esta hora a ordenarle a toda hueste del enemigo
que está engañando a mi hija, que la suelte en el nombre de Jesús. Hoy todo espíritu inmundo de las tinieblas que la tiene engañada, que la tiene aprisionada, queda atado en el nombre de Jesús. Ya sabes lo que es atar. Ordenarle que deje de dañar. Quedas atado en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo me ha dado y con el poder del Espíritu Santo. Hoy te ordeno que dejes de engañar a mi hija. Quita tus garras de la vida de ella. Sus oídos espirituales se abren y ella empezará a escuchar la voz de Dios, y el Espíritu Santo empezará a quebrantar su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que toda hueste del enemigo que la tiene engañada, atormentada, oprimida, desesperada, agobiada, se vaya en el nombre de Jesús. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. ¿Ya ves la diferencia de la oración? Ahí usted está recobrando su ¿qué? Su autoridad. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14. Hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Escuche bien, hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Llegas a orar por un enfermo. Antes de ir a orar por el enfermo, ya tuviste que haber ido a orar o llevar al enfermo a los pies de Cristo. Presentar al enfermo a los pies de Cristo, si es que se te dio la oportunidad. Llegar y decir: Padre, esta tarde a las 4 de la tarde tengo que ir a visitar a tal persona que está enferma ahí en su casa. Padre, haz misericordia con ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Extiende de tu gracia y de tu misericordia sobre ella. Prepara el lugar para esta tarde estar ahí y proclamar sanidad y victoria en Cristo Jesús. Amén. A las 4 de la tarde llego a la casa de la enferma, entro a su habitación, al lugar donde la tienen, comparto una porción de la Escritura, hago una oración pequeña: Señor, gracias porque sé que estás aquí. Vengo contra ti, espíritu de enfermedad, a ordenarte que dejes libre este cuerpo. ¿Ya vio el cambio de la oración? Ya no llego y estoy ahí, voy a orar por el enfermo. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, por el enfermo. Y empiezan a orar de esta manera: Padre Celestial, gracias porque sé que tú en la cruz del Calvario llevaste esta enfermedad, Señor. Yo te doy gracias porque tú amas a esta alma, Señor, por la cual derramaste tu sangre. Estás haciendo algo que ya tenías que haberlo hecho. Primero oraste y ahora hay que actuar. Y empiezas a decirle al enemigo: te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, suelta a esta mujer. Si esa mujer está oprimida, espíritu de opresión, te vas en el nombre de Jesús. ¿A quién le dio la autoridad? Jesucristo. A su iglesia. Ay, Señor, te doy gracias porque tú vas a salvar a mi esposo. Y hermano, a veces yo veo un ánimo, una actitud que no, de veras, créamelo, que hasta yo quiero recibir a Cristo otra vez. Digo, ¿cómo es posible que vayas a orar por un enfermo o estés orando por una persona que necesita libertad porque el enemigo lo está oprimiendo y no ocupes la autoridad? Eso es lo que el enemigo quiere, que la iglesia no sepa su posición en Cristo. Hoy quedas atado en el nombre de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo que está en mi vida, hoy te vas de esa vida en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? En la medida que usted aprenda a orar y practique la oración de esta manera, empezará a recobrar su autoridad y dominio contra el reino de las tinieblas. Es muy sencillo. Yo creo que a veces es falta de enseñanza de muchos pastores, muchos líderes.
Porque la iglesia, hermano, es muy inteligente. Dígame amén. Los que fallamos somos nosotros, será. ¿Cuántas veces le repito a alguien y va y hace su oración de una manera equivocada? Entonces, primero oro y luego actúo. Diga conmigo, primero llevo mi problema en oración y luego actúo. Éxodo capítulo 14. Y ahí terminamos hoy. Éxodo 14, versículo del 1, usted lo va a leer en su casa, hasta el versículo número 16. Mire, aquí había un problema. Israel estaba saliendo de Egipto. Y aquí el Señor tiene una conversación con Moisés y le dice lo siguiente. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante, bueno, ahí lo puede usted leer, y el mar hacia Baal-Zephón. Versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y en el desierto los ha encerrado. Versículo 4. Le dice Dios a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Es decir, yo voy a levantar a Faraón contra ustedes para que los persiga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Pregunto, ¿les advirtió el Señor que los iba a pasar por una prueba? La respuesta es sí. Pero en medio de esa prueba, ustedes me glorificarán y mi poder se manifestará en ustedes. No todo va a ser color de rosa. Va a haber luchas. Mire, no puede haber victoria si no hay batalla. ¿Cuántos son victoriosos? Y todos, amén, y el griterío. Y yo dentro de mí digo, pues no sabes que viene la lucha, viene la batalla. ¿Es victorioso en Cristo? ¿Victorioso en Cristo? Amén. ¿Quiere la victoria en Cristo? Prepárese para la batalla. Y en medio de la batalla, el nombre del Señor se glorificará. Usted lo va a leer todo. Ahora mire, algo que pasó con Israel. Vivía en temor. Vivía en temor. Había temor en ellos. El temor no es de Dios. El temor es una arma favorita de Satanás. El temor. Israel tenía otro problema. Vivía de los recuerdos del ayer. Parece esta canción, ¿no? Vivía de los recuerdos del ayer. Ay, cuando yo tenía. Orando a pie, pastor. Pero mire, yo tenía un carro 0 kilómetros de agencia, me lo compré. Ay, ese carro. Y ahora, no, pues para gloria de Dios ando a pie. ¿Cómo? A ver, para gloria de Dios. El pueblo de Israel vivía en temor y bebía de los recuerdos de él ayer. Ahí el enemigo es cuando está trabajando. Había algo que ellos tenían que aprender: marchar hacia adelante en fe, declarando siempre su victoria en Cristo o en Jehová de los ejércitos. Estamos en el Antiguo Testamento.
Vaya al versículo número 15. Entonces le dijo, a ver, vamos al versículo 13. Moisés le dijo al pueblo: no temáis. Ellos vivían en temor. No tengan miedo. Ved la salvación de Jehová que hará con vosotros. Ni él se la creía, ni Moisés se la creía. Jehová hará con vosotros, dice hoy, salvación, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero ni Moisés estaba convencido de lo que estaba diciendo. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros. Ustedes estén tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Quiero llevarlo al versículo número 15. El Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Hay un momento de orar y hay otro momento de, diga conmigo, actuar. ¿Qué es actuar? Tomar mi autoridad, mi posición en Cristo Jesús, saber que el enemigo con el cual me estoy enfrentando ya está derrotado. Quiero que entienda esto. No son palabras motivacionales, es palabra de Dios. El enemigo no quiere que usted conozca su posición en Cristo Jesús. No quiere, no le conviene. Que el poder de Dios actuará en usted. A él no le conviene que usted sepa eso. A él le conviene que usted sepa que el Señor lo tiene así, en la pobreza, en la desgracia, en el fracaso, en la derrota. Y eso no es verdad. Dios no te quiere ver así. Él te quiere levantar. Y tú se lo has pedido. Y Él te dice esta noche: ya no pidas, ahora actúa. Ya no pidas, ahora levanta. Recuerda, palabra más obediencia, resultado, bendición de Dios. Ellos no deben descubrir, dice el enemigo, que yo estoy derrotado. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y si usted cree esta palabra, y si esta palabra es para usted, déle una ofrenda de palmas al Señor. Déle una ofrenda de palmas. Si alguien puede decir gloria a Dios, hágalo. Si alguien puede decir: Jesús, hoy voy a tomar mi victoria. Si alguien puede decir hoy: Jesús, hoy me levanto con la autoridad que tú me has dado. Aleluya. Tienes autoridad. ¿Quién te la dio? El pastor. El liderazgo de la iglesia. No, la autoridad te la dio el Señor. Cuando tú vivas en comunión con Dios, vivas una vida de oración, de intimidad con el Señor. Es ahí donde se logra esa autoridad. Y el enemigo la reconoce. Reconoce a ese hombre, a esa mujer, que el poder del Espíritu Santo opera en él. Y le tiene un miedo. El enemigo está derrotado. Anda como león rugiendo. No es león, anda como león rugiendo.
Pero si tú lo resistes, huirá. ¿Qué resistirlo? Tomar autoridad y decirle: te vas en el nombre de Jesús. Ordenarle. No le vas a pedir, a él no le vas a pedir, a él le vas a ordenar. Porque en el nombre de Jesús pisarás, hollarás, es pisar, serpientes y escorpiones y toda hueste del enemigo, dice el Señor. Con la autoridad que yo te he dado como iglesia, tómala, ejércela, analice sus oraciones y va a darse cuenta que muchas de sus oraciones son oraciones ineficaces, que le ha faltado la segunda parte. Ha llevado en oración, hasta ahí todo está bien. Ha pedido misericordia, hasta ahí todo está bien, pero le ha faltado actuar. Ha orado, pero le ha faltado actuar. ¿Qué es actuar? Tomar autoridad y decirle al enemigo, como le vamos a decir esta noche: hoy vengo contra ti, en el nombre de Jesús, a ordenarte que dejes de destruir matrimonios, que dejes de destruir hogares, que dejes de destruir vida de hijos, de hijas, que dejes de engañarlos. En el nombre de Jesús, suéltalos ahora. Es una generación que servirá al Señor, que adorará al Señor, y hoy nos levantamos a decirlo: yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, hoy quedas atado, dejarás de engañar, dejarás de oprimir, dejarás de enfermar, dejarás de lastimar. En el nombre de Jesús, hoy puertas que tú has cerrado, hoy se abren por el poder del Espíritu Santo. Enfermedades hoy se van, espíritus de enfermedades hoy se van en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado la victoria y hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tomamos esta autoridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enfermos están siendo sanados, oprimidos están siendo sanados. Hoy puertas de depresión se están abriendo en el nombre de Jesús. Que estás saliendo de tu desesperación y de tu angustia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti se ha dado la gloria, a ti se ha dado la honra. Dígale en esta hora: Señor, tomo autoridad, la autoridad que me has dado a mí como iglesia. Con el poder de tu Espíritu Santo me levanto, Señor, a pelear por mi hogar, a pelear por mi familia, a pelear por mis hijos. Hoy, Señor, has dado la victoria. Aleluya, porque la victoria es nuestra. El enemigo está derrotado. En el nombre de Jesús, la iglesia no será detenida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Busque textos de la palabra donde el Señor, a través del Espíritu Santo, le revela a usted lo que usted es: más que vencedor. Ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos despedir a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra sea de bendición. Compártanla con alguien que la necesite. Desde este lugar les decimos: Dios les bendiga.